Muy buenas tardes, soy perdón, 20 de febrero del 2025, transmitiendo desde Monte San Antonio en Nueva Itaca, Isla de la Luz. Estamos aquí iniciando otro jueves en la conversa con algunos compañeros que están por llegar, sobre todo don Jesús Sosa Castro, que nos ha estado ayudando a comunicarnos con ustedes sobre temas de interés tanto nacional como internacional. Invité al licenciado José Ángel Peñaflor, ojalá pueda estar por aquí, no me comuniqué con él directamente, le dejé el recado con la secretaria, para que nos hable de ese movimiento que están orquestando algunos compañeros de Morena para rescatar el partido, para darle viabilidad a la democracia, en fin. Quieren privatizar una carretera cuando ya está pagada por el erario público, eh, pero además otras muchas cosas que se están viendo aquí en Baja California con la gobernanza, diríamos, de quienes ostentan ahora el poder. Luego entonces también en este mismo empeño están viendo la propuesta que ha habido siempre desde Obrador del relevo del mandato cuando el funcionario no está cumpliendo con sus deberes. En este caso, el relevo de la gobernadora, si es que hay un plebiscito que la vote para que deje de funcionar, si tiene méritos para eso. En fin, que hay mucho de qué hablar. Antes de que llegue alguien por acá, vamos a leer las efemérides que siempre leemos al principio. El 20 de febrero, la efeméride del 20 de febrero. Día de la Justicia Social, se llama la efeméride. A fines del siglo XIX, Juan Pío Acosta vivía en la frontera uruguaya con Brasil. Su trabajo lo obligaba a ir y venir de pueblo en pueblo a través de aquellas soledades. Viajaba en un carro de caballos, junto a 8 pasajeros de primera, segunda y tercera clase. Juan Pío compraba siempre el pasaje de tercera, que era el más barato. Nunca entendió por qué había precios diferentes. Todos viajaban igual, los que pagaban más y los que pagaban menos, apretados unos contra otros, mordiendo polvo, sacudidos por el incesante traqueteo. Nunca entendió por qué, hasta que un mal día de invierno el carro se atascó en el barro y entonces el mayoral mandó: los de primera se quedan arriba, los de segunda se bajan, los de tercera a empujar. Esta es la palabra del hombre en el libro Los hijos de los días de don Eduardo Galeano. Y bueno, acá también leemos la que sigue el día de mañana, de febrero 21. El mundo encoge. Hoy es día de las lenguas maternas. Cada 2 semanas muere una lengua. El mundo disminuye cuando pierde sus humanos deberes, con sus humanos decires, como pierde la diversidad de sus plantas y sus bichos. En 1974 murió Ángela Loig, una de las últimas indígenas onas de la Tierra del Fuego, allá en el fin del mundo, y la última que hablaba su lengua. Solita cantaba, Águeda, para nadie cantaba, en esa lengua que ya nadie recordaba. Cantaba lo siguiente: voy andando por las pisadas de aquellos que se fueron, perdida estoy. En tiempos indios, los onas adoraban varios dioses. El dios supremo se llamaba Pemauk. Pemauk significa palabra. Muere la palabra de las culturas, de las etnias, eh, muere su razón de ser, su forma de ser, desaparece, ¿no? Y por ahí se van a aprender Spanglish, alguna parte del mundo.
y los jóvenes pues no quieren estar ahí encerrados en esa región. Por ejemplo, los mapuches allá en el sur de Chile y tantas otras culturas indígenas que van padeciendo por el mundo el rechazo, la insolencia de los que se creen más civilizados, cuando los civilizados realmente son los fundadores de las patrias a través de sus ancestros, los indígenas, como México, ¿no? Entre otras. América Latina está plagada, en el buen sentido de la palabra, de culturas prehispánicas. En fin, decía José Martí que nada podemos hacer sin los indígenas. Los indígenas son la mitad de nosotros, la mitad de nuestra sangre, la mitad de nuestra conciencia, que así debiera ser. Siempre que emprendamos una tarea democrática de lucha por los más de abajo, pues hay que contar con los indígenas. El maestro Martí, el maestro de las Américas, un héroe incontrovertible que escogió el camino de las armas porque él decía, eh, no tiene perdón aquel que hace una revolución que no es necesaria, pero menos perdón tiene aquel que la hace sin haber necesidad de hacerla. Y bueno, hemos tenido capítulos en la historia contemporánea del continente americano donde ha habido gente de izquierda que emprende la lucha por la vía electoral y triunfa. No pasó eso con Salvador Allende porque pues había una desventaja tremenda, no había mucha conciencia de clases en el mundo y en Chile, bueno, ganó por un pico por nariz de caballo en las carreras y fue derrotado por Kissinger y Nixon. Kissinger decía, hay que hacer chillar la economía chilena, que eso quería decir boicotéala, ¿no? Para que truene, y entonces truene el modelo que quiere impulsar en forma pacífica este doctor llamado Salvador Allende, y le mentaban palabras bastante ofensivas ahí en la oficina oval, ¿no? Sin embargo, un excuñado mío, chileno, decía, no, en realidad Salvador Allende tenía razón. ¿O acaso no ha triunfado gente de izquierda por la vía electoral? El mismo Chávez, que intentó primero dar un golpe de Estado por la vía militar y que después se lanzó a las elecciones y ganó, el muchacho, ¿no? De aquella época. Pero igual ganó Lula, que también es de izquierda, y dos veces, por cierto, a pesar del truco que le hicieron de meterlo a la cárcel infundadamente. Sale de la cárcel y gana la elección. Lo meten a la cárcel, el tal Bolsonaro, para que no le ganara la elección. Pero así también López Obrador. López Obrador, eh, en el caso de Nicaragua, bueno, hay un sufrimiento de décadas para darle oportunidad a la democracia, ¿no? 10 años estuvieron torturando a los jóvenes nicaragüenses, los contras, un ejército eh, subsidiado por Reagan, con el dinero de las armas que vendían no sé a dónde. Entonces, Ortega, el comandante Ortega, decidió, bueno, pues a ver, si la gente está muy afligida por la muerte de los cooperativistas allá en las fronteras, de los educadores allá mismo, bueno, dígame, ¿qué hacemos? Yo tengo el imperio arriba de mí. Y bueno, votaron por la señora Chamorro, que fue esposa de un periodista que se oponía contra Somozas. Eh, y bueno, ¿qué pasó? Que declino de vino, se fue abajo el asunto de Nicaragua. Y después de muchos años de la lucha política, con la fortaleza en los congresos de los sandinistas, pues llega al poder de nuevo Ortega. Y ahora está batallándola también, igual que Bolivia en tiempos de Evo, que también ganó por la vía electoral, el MAS, su partido, Movimiento hacia el Socialismo, herramienta para la soberanía popular, así es como se llama el partido. Y ahorita contamos un poco más de lo que pasa en Bolivia ahora mismo. Eh,
Entonces, si hay forma de llegar por la vía pacífica, el problema es sostenerse y radicalizarse. ¿Qué quiero decir yo con radicalizarse? Pues no tomar el poder por la vía electoral y luego tomar las armas. No, no creo que sea, ¿no? Radicalizarse es un gobierno que gana las elecciones y que profundiza, acomete para esclarecer más la conciencia de la gente y que vaya dándole más al que menos tiene y recortándole las inmensas riquezas al que más tiene. Y no es envidia, como dice ese tipejo de Argentina, el Milei, ¿no? Que gritoneando como siempre lo hace, como lo hace un esquizofrénico, como lo es él, decía, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que hay que repartir la riqueza entre los pobres? Eso es un pecado. La envidia es un pecado. ¿Qué quieren? ¿Quitarles el dinero a los que han ganado con el sudor del de enfrente sus riquezas? No, horror, no. Entonces, hasta el Papa la llevó en esa entrevista, ¿no? El Papa que ahora está bastante no recuperado. Dicen que hay una lucecita por ahí de recuperación. Tiene pulmonía doble en el pulmón y medio que tiene. Así es que estamos esperando, Dios no lo quiera, que fallezca, como todos. Algún día vamos a ir a dar cuentas a alguna parte, ¿no? Pero entonces, nosotros somos gente de paz y luchamos con ideas. Y a veces hasta nos toleramos a nosotros mismos cuando nos salimos de la carretera y nos enojamos y empezamos a pelear con los propios compañeros, algunos compañeros de ruta. Esta frase viene de la literatura rusa, los compañeros de ruta. Máximo Gorki, un cuentista, que pues su vida fue dedicarse a recorrer a la madre patria Rusia y ahí iba hilvanando sus cuentos, ¿no? Un magnífico cuentista. Y escribió un cuento que se llama El compañero de ruta. Aquí llegó ya el compañero que no es de ruta, sino que es de un compañero de conciencia. Vamos a dar el enter. Don Jesús Sosa Castro. Llegó Jesús, bienvenido Jesús. ¿Qué pasó, Bienvenido José Jesús, Luis? ¿cómo estás? Mira, estaba yo comentando ahorita un cuento de Máximo Gorki, que se Sí. llama, el cuento se llama Compañero de Ruta, porque así hay a veces gente que traiciona los ideales y se va por otro lado, y no por el lado del deber. Entonces el cuento, en síntesis, dice que se encontró con un vagabundo semejante a él, porque Gorky andaba por toda la Rusia, ¿no? Caminando en tiempos anteriores de la revolución y posteriores también. Y se encontró con uno que presumía de tener parientes de la alta alcurnia. Y le decía siempre, porque Gorky le estaba disparando los desayunos y los hospedajes, le decía, pero cuando lleguemos a tal pueblo, te voy a presentar a mi tío, que es un hombre de la nobleza, y vas a ver, te vamos a agasajar con todo, ¿no? Entonces, llegando a ese pueblo, ese amigo fortuito, en la primera esquina se le perdió, ¿no? Y ya no le presentó a su tío de la nobleza. Entonces se quedó para la política esa cosa de compañero de ruta, aquel que con el que vas, diríamos, en una empresa política y te abandona a la primera vuelta de la esquina porque hay una prebenda que le dieron, etcétera, ¿no? Estaba yo contando eso después de leer algunas efemérides. Así es, don Jesús Sosa Castro, un gusto verte como todos los jueves. Ojalá aprendamos la antorcha de, pues no de la luz, sino de la inteligencia y podamos conversar sobre asuntos varios. Ahora yo estuve escuchando eh, antenoche a la base y la verdad que son una metralleta cada uno, ¿eh? Hablan rapidísimo y además todavía tienen, diríamos, el dejo de sonreír mientras están hablando y de ironizar, ¿no? Yo quisiera Sí. aprender a eso, a locutorear sonriendo, pero a veces no se me da. Entonces, ¿de qué estaban hablando ellos? No sé si sea el tema que vas a tocar ahora o sea otro. Ellos hablaban de que Estados Unidos y Rusia restablecen relaciones. Ujú. Y esto es algo un tanto cuanto, pues no inverosímil, conociendo a Trump,
puede ser cualquier cosa, hasta esto, ¿no? Buscar la paz. Entonces, una paz donde ya está acorralado el occidente, me refiero al territorio de Ucrania, ¿no? Ya los europillos, como dice el maestro de Relaciones Internacionales, también es un compañero que está acá en las redes, muy inteligente y muy desbroza todas los hilos de la madeja para poder esclarecernos. Entonces él le dice europillos a los europeos. Ujú. Entonces los europeos, pues están muy valientes, ¿no? Todavía siguen imponiendo, van a imponer, ya va la tercera generación de imposiciones a Rusia, de castigos económicos y todo lo demás. Cuando ya el mero dueño de la tienda, Trump, pues está decidiendo por ellos, excluyendo además a Kerensky, se llama Kerensky, ¿no? Ese es el ruso, ¿verdad? Hasta se me fue el nombre ahorita del ucraniano. Eh, entonces que haya un tango que se llama Humillación, y al final del análisis que hacen ellos durante una hora, pues se ponen el tango, ¿no? Que lo vamos a poner al final de la charla, como diciendo, estás humillando a los europeos, donde no los invitas a negociar la paz, y más todavía al líder de Ucrania, cuando lo castigas y le dices que por qué no hizo elecciones. ¿Cuándo ha hecho un país elecciones en tiempos de guerra, no? O sea, Winston Churchill hizo alguna elección cuando duró la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pues no se pueden hacer elecciones cuando hay guerra. Lo mismo pasa con Venezuela, que ha estado acosada y que ha estado prácticamente en guerra. Pues dicen algunos analistas que tampoco debería de hacer elecciones cuando tiene arriba de sus hombros la agresión del norte y los terroristas de ahí mismo. Y afortunadamente ya le dieron cuello a la USAID porque ya está muy quemada, ¿no? La USAID, que era el arma, diríamos, dadivosa de apoyo económico por educación a la democracia, y eran auspiciadores de los golpes de Estado en cualquier parte que fueran. Evo los sacó de Bolivia, los corrió de Bolivia, Evo, a la USAID. Pero bueno, he estado pues viendo esto y escuchando a Trump. Y bueno, la gente lo desconoce en cierta forma, ¿no? ¿Cómo, a ver, un guerrerista, un prepotente, cómo dice que ya va a hacer la paz con uno de sus enemigos? Porque Estados Unidos estuvo apoyando, y también los europillos, Estados Unidos con 35.000 millones de dólares, ¿qué 35.000? 350.000 millones de dólares, la guerra de Ucrania, y la Europa, lo dice Trump, solamente apoyó con 100.000 millones de euros, ¿no? La guerra. Entonces sí era cómplice, de hecho, de todo esto por estar en el país que quiere dominar el mundo, como la antigua Alemania. Pues sí es extrañarse, ¿no? O más bien no es extrañarse, porque los locos y los niños no comen fuego, ¿sí? Entonces, no es lo mismo estar cometiendo genocidio en Gaza, ¿verdad? No es lo mismo atacar un paisito por ahí y darle golpe de estado como en Perú. No es lo mismo que enfrentarse con el oso ruso. Por lo tanto, como hombres de guerra, como hombres de poder, pues saben hasta dónde la cuerda puede estirar. Porque, ¿qué dice el pingüino? Bueno, a lo mejor tú conoces al pingüino, que es un comentarista también de alto vuelo. Él dice que se está evitando la Tercera Guerra Mundial, por lo tanto, las bombas atómicas, ¿no? A la hora de que ya están poniéndose de acuerdo para hacer negocios y no hacer la guerra entre Rusia y Estados Unidos. Cuando yo te comentaba hace un par de horas o 3 horas cuando te llamé sobre el asunto, si hablábamos sobre la paz que está gestando Trump en cuanto a Ucrania, como que escuché que te sonreíste, aunque no te estaba viendo. Tu pensamiento al respecto, o sea, ¿tú crees que sea otra faramaya de Trump? O sea, eso de que quiere detener la guerra. En fin, tienes la palabra, Jesús. Gracias. Primero una disculpa porque andaba un poco haciendo cosas fuera de la casa y llegué un poco tarde, ¿no? No hay problema. Pero mira, yo creo que Donald Trump aún no halla el camino que él andaba buscando, ¿no? Él echó por delante un posicionamiento de miedo,
de terror a los pueblos y a los gobiernos con el fin de medirlos y en la medida de lo posible avasallarlos con sus políticas, con sus intereses y con su interés de convertirse en lo que ya no es Estados Unidos, precisamente en un liderazgo de carácter mundial. Sostengo que a la fecha este señor se le está cayendo su teatro, sus posicionamientos políticos, porque mucho de lo que él echó a andar desde el principio de su gobierno no tenía asideros constitucionales. Eran, ¿cómo les llama él? Este, declaraciones, bueno, no, algo así tiene un nombre, ¿no? Que no están precisamente sostenidas por la legalidad que da el Congreso, la Cámara Baja y el fiscal, el fiscal general de la La República, ¿no? elección. Órdenes, Pues es un dictador, pues dicen algunos, ¿no? Ya así está es, parado como dictador. Hay gente por ejemplo, del gobierno de Nueva York que dice que no van a obedecer a un dictador en Nueva York, ¿no? Entonces, claro, se le está poniendo ya la cosa fea. Y los jueces, obviamente, más de una docena de jueces ya pararon al tal Musk, pero espérate, no es así. Ya ahorita está en stand-by el Musk. Ayer o bueno, hoy, entonces decía que estas posiciones, tanto del Congreso como del el fiscal, del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, pues están encontrando muchas debilidades en la política del presidente de los Estados Unidos. Y ya empieza a aparecer a nivel de Estados Unidos, pero también a nivel internacional, pues una serie de cosas que corrigen los planteamientos y las políticas del presidente Donald Trump. La más reciente es que el día de hoy, ayer por la tarde, y ya salió el día de hoy, una declaración conjunta de los generales que están en el Comando Norte de los Estados Unidos y el secretario de la Defensa de México, en la cual se declara por parte del general de los Estados Unidos que comanda este ejército del Comando Norte, diciendo que el ejército no va a acatar ninguna orden que esté fuera de la Constitución y que cualquier asunto que tenga que ver con la seguridad de ambas naciones tendrá que ser resultado de la consulta mutua entre los ejércitos. Y esto que está declarándose apenas, pues tiene mucha importancia porque justamente el presidente Donald Trump, al declarar a los cárteles mexicanos, un cártel de Venezuela y otro del Salvador, Salvatrucha del Salvador y el Tren de Baragua de Venezuela. Venezuela y seis mexicanos, pues es evidentemente que él lo declaró pensando en que es el ejército de los Estados Unidos el que va a cumplir con esas órdenes, con esas indicaciones para intervenir militarmente en contra de estos cárteles llamados ahora por él terroristas, ¿no? Entonces, muchas de estas políticas se le están cayendo al presidente de los Estados Unidos. Frente a esto, hoy sale la declaración, no sé si la has oído, la has leído, del presidente Donald Trump elogiando las posiciones políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Él reconoce que es una gran presidenta, que está haciendo bien las cosas y que nunca antes él había aprendido algo de nadie más excepto de la presidenta de México. Y él habla concretamente que el éxito del gobierno de la presidenta tiene que ver con las campañas contra las drogas en México y contra el fentanilo como uno de los principales males que está llegando al pueblo de los Estados Unidos. Entonces, me parece a mí que hay en este posicionamiento de Donald Trump, pues varias contradicciones. Ya no está hablando con la contundencia con la que empezó su gobierno. Ahora está un poco dudando, un poco poniendo en tela de juicio de si lo que él dice y ordena realmente va a poder salir adelante o son simplemente declaraciones que le van a parar las autoridades que tienen que ver con la aplicación de la ley. Precisamente tienen que ver pues los fiscales, el fiscal general de los Estados Unidos, el Congreso, la Cámara Baja, etcétera, ¿no? Entonces, me parece a mí que el panorama empieza a abrirse paso favorablemente para la política del gobierno mexicano, porque está poniendo sobre la mesa las debilidades que está teniendo el gobierno norteamericano en el afán de hacer responsable de todo esto al gobierno de México. Y el gobierno de México ha demostrado que está haciendo bien las cosas, que está cumpliendo con los compromisos adquiridos con él desde el principio y que en Estados Unidos él no está moviendo ningún dedo para aplicar la ley en contra de los cárteles que distribuyen la droga en los Estados Unidos y que son precisamente los que están envenenando al pueblo de los Estados Unidos, especialmente en 4 o 5 estados de la Unión Americana, ¿no? Y hay, a mi juicio, pues el otro asunto que tú tocabas, que es que él se está dando cuenta de que no puede globalmente echarse a todos de enemigos en un mismo momento político. Y por eso está abriendo la puerta, las posibilidades para negociar la paz en Ucrania Mm. con el actor principal que fue el agredido por Ucrania, por la OTAN y por los Estados Unidos, que fue precisamente Rusia, ¿no? Ya en el acuerdo que tomaron, pues está planteado que van a quitarle las sanciones a Rusia, que van a reanudar las relaciones eh, de Estado, las relaciones políticas, ¿no? Y van a firmar, a buscar la forma de que en un breve plazo se termine la guerra y llegue la paz a Ucrania. Frente a esa declaración de Donald Trump y de Putin, pues está el posicionamiento de sus vasallos que no fueron tomados en cuenta. Toda la Unión Europea está apoyando a Vladimir Zelensky. Zelensky. Zelensky Ajá. lo está apoyando, pero Donald Trump le ha dicho, usted, señor, no tiene la fuerza, no tiene los recursos, cuando mucho tiene 4% de aceptación en Ucrania y no tiene las posibilidades de ponernos condiciones a los países que estamos negociando la paz, ¿no? Entonces, está ablandándose, me parece a mí, Donald Trump, en varios frentes con los cuales pues está queriendo encontrar algunas salidas
a las crisis que generaron sus declaraciones iniciales, que está viviendo internamente el pueblo norteamericano, porque cada vez más la oposición del pueblo norteamericano, incluido el sector social y político que votó por él, se le están volteando porque internamente Estados Unidos está viviendo una crisis económica, una crisis de abastecimiento, una crisis social sumamente delicada. Y esto no lo ha podido resolver. El huevo ya subió 25% en estos últimos días, aparte de la escasez y del aborazamiento de grupos y de personas que están acaparando estos productos para revenderlo y hacer negocios ilícitos con la pobreza y con las dificultades que tiene el pueblo norteamericano. Pues me parece que esto es lo que está pasando por lo que a la política de Donald Trump y los gobiernos de América Latina, especialmente México, y en el caso de Europa y Asia, con Ucrania y con Inglaterra, con Israel y Gaza, pues están allí un poco empantanados, ya por lo menos ya no dice que va a desaparecer a Gaza para convertirla en un balneario de primer mundo y demás, ¿no? Entonces, esta es mi opinión respecto de lo que creo que está pasando en estos últimos días con la política de este señor llamado Donald Trump. Figúrate que él viene de carrera de animador, ¿no? De un programa de chistes y de todo eso, se le ocurrían cosas y bueno, las decía cuando era joven, pues, pero ahora sigue igual de joven que aquella época en el sentido de trucarse a sí mismo, ¿no? Qué simplismo el de echarle el león a las gentes, a los de abajo, a los indocumentados, a los que se le atraviesan, sin que haya consecuencias. ¿Sí? Se está creando conflictos en todas partes, ninguneando a los europeos, humillando a, a Zelensky. Pues no va a tener dividendos favorables, pues. No va a tener dividendos favorables. Esa burrada que dijo de que va a ser un resort en lo que es Palestina para el beneplácito de los europeos, que vayan ahí a tirar sus telarañas a la playa de Gaza, pues son unas burradas del tamaño del Everest, maestro, del tamaño del Everest. Cualquier presidentucho que se respete, de los que han pasado por Estados Unidos, no cometía tantas conejadas, maestro. Se cuidaban Sí, en su forma de ser. Obama sacó, fue el exportador, en jefe de los indocumentados, pero mira, achita callando, ¿no? Y mandó fuera a millones de gentes de Estados Unidos. Clinton con su sonrisa así de hombre guapo, de eh, progre, de progre, exactamente junto a la señora Clinton, pues también hizo la guerra, creo que en Mosovo, por ahí, que devastó, ¿no? El territorio y ahora comparan a Ucrania con ese país, se llama Mosovo. Yo tengo dificultad para aprender algunos nombres, pero el caso es de que no se puede ser tan, iba a decir tan tonto, pero yo creo que va es más que eso. Al estar blandiendo el chicote, golpeando la mesa, tú ves el rostro todos los días, porque todos los días lo sacan en televisión. Es un rostro encajado en sí mismo, maestro. Un rostro de odiador. Un sí, rostro de ahora sí ya llegué yo y soy el que mando. Es como ese niño chiqueado, Junior, que trabajaba en los shows cuando era joven y que hacía gestos así, de hombre malo, ¿no? Lo último que decía era a sus colaboradores, estás despedido. Ese era, diríamos, su grito de batalla, ¿no? Y ahora está despidiendo a decenas de miles de trabajadores federales, maestro, que sí, estaban ahí y no de holganza, pues seguramente estaban trabajando una función para el bienestar de la economía y de la sociedad, ¿no? Con todo lo que puede traer un gobierno como el del norte. La cereza arriba del pastel. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué empujar? Pues porque están perdiendo los mercados, pues.
O sea, cuando alguien está perdiendo los mercados, y tú sabes que el dios de los grandes capitalistas es el dinero, pues empiezan a buscar culpables, como ya lo leíamos aquí en una efeméride, ¿no? Hitler, cuando ya se le cayó su economía de guerra, Goering fue el que la estuvo gestando, el general, una economía centrípeta, como la quiere hacer ahora Estados Unidos, una economía que se reconstruye a sí misma desde dentro, cortando, diríamos, los puentes con otros países, pues empieza a colapsarse, pues hay una implosión dentro, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Entonces, cuando pasa eso, buscan el culpable. ¿Y Hitler a quién encontró? Los judíos. Oh, no, ellos son los que tuvieron la culpa. ¿Por qué? Porque antes eran bolcheviques, pero ahora son los banqueros y ahora tienen todo el poder en sus puños. Es una sociedad que no está asimilada por los alemanes, esa raza blanca y grande y pura. Y se van por el lado, diríamos, facilón de las decisiones, cuando habrá que escarbar para sacar la verdad verdadera, como decía alguien por allá en Chile, ¿no? La verdad verdadera. Entonces, claro que la guerra es por territorios. Figúrate que ya, así como quien dice, llega a Ucrania, toma posesión de las tierras raras y va a cobrar el 50% de todos los contratos que se haga para reconstruir algo así, a Ucrania. Y además la tarea se la va a dejar a los europillos, ¿eh? Él no se va a ensuciar las manos. Un general dijo que no iba a pisar ningún soldado norteamericano Ucrania. Pero luego, ¿quién va a cuidar las fuentes de riqueza que, según el derecho del que apoyó, ya lo dije, 350.000 millones de dólares aportó Estados Unidos para la guerra, los europillos 100.000 millones de dólares. Entonces, quieren cobrar impuesto por eso, pues. Aunque la gente se muera de hambre, aunque la gente ya no pueda regresar, o si regresa va a llegar también a las ruinas de las ciudades hermosas que había en Ucrania antaño, ¿no? Con cúpulas doradas, dice el señor Trump. Entonces, figúrate, ya cuando está el desastre hecho, ya empieza a tomar propiedad hasta de Gaza, ¿no? Oye, pues a ver, ¿quién te ha dado dinero, Netanyahu, para que acometas a los pobladores de Gaza? Pues nosotros, los gringos, cada que se te atorre el caballo, ahí vamos. Entonces tienes que pagar, ¿no? O sea, el tipo negociador que dice, ya te ayudé, ahora aunque no tengas, me pagas, ¿eh? Sin importar el dolor de la gente. Ahora, fíjate cómo se disfraza de hombre bueno. No, es que había que parar la guerra porque pobres jóvenes estaban muriendo ahí. No eran norteamericanos, ¿eh? Pero eran ucranianos y eran rusos. Eso da cala acá adentro, dice el cuate. Entonces, bueno, la botana, si no fuera que el gesto amargo que tiene, que le empacha a uno, sale con una cara de, para decirlo amablemente, ¿cómo se diría amablemente? Pues no, no hay forma de decirlo amablemente. Yo no voy a emplear adjetivos muy fuertes, pero esa cara hay que tomarle foto y publicarla. Seguramente se parece mucho a un líder alemán de allá de los años 40, maestro. Esa cara. Ojalá, como tú bien dices, la realidad que es bien testaruda, decía el viejo Carlos, la realidad es bien testaruda. Y aquel que mete la pata se le puede enchuecar y hasta perderla. Yo creo que estamos en un momento, como tú bien lo pulsaste ahorita, en un momento de arrepentimiento del hombre que estuvo dando de fustazos a todos lados, ¿no? Ya Schwarzenegger, creo, también está contra él, porque está corriendo a los indocumentados. Bueno, Schwarzenegger tuvo un hijo con una de las afanadoras ahí de la casa, que era, creo que mexicana, ¿no? O latina. Ujú, Entonces, bueno, el amor también se da entre los no documentados y los ciudadanos. Pues el amor se penetra como el agua en todas partes, pues. Y ese amor lo vale porque se lo ganan los trabajadores en Estados Unidos. ¿Qué van a hacer ahora sin esos trabajadores? Ahora no van a correrlos, pues. Si ya está dándole para atrás a la guerra de Ucrania, dándole para atrás seguramente a su apetito por ese helado que está en el norte del mundo, no por Groenlandia. Si ya le dio permiso, si ya le dio permiso a Venezuela de que produzca petróleo a través de la Exxon, que tiene ahí un contrato con ellos, ¿no? Entonces, no sé, y luego empiezas a leer las notas acá en YouTube y ya no sabes qué creer, maestro. Si ya se murió realmente la señora esta de la colonia Guerrero, Paquita la del barrio, o no, porque yo ya la había visto que se había muerto ya hace meses atrás, pero no, no se ha muerto, es una vacilada. ¿Quién permite las vaciladas de ese tamaño en?
en YouTube, maestro. O sea, qué majadería, ¿no? Asesinar a alguien virtualmente. Y así como lo hacen, como chiste, también lo hacen a los políticos de izquierda, ¿no? No, este cuate se robó A una Pepe niña. Mujica lo han matado varias veces, ¿no? A Pepe Mujica, sí. ¿Qué no han dicho de Lula, por favor, no? Y de todos los demás. Entonces, ¿cómo matas a alguien? Bueno, despidiéndolo del programa de televisión para empezar, ¿no? Como lo hacía este cuate. Bueno, ¿qué más habrá que decir de la coyuntura? Mira, yo estoy aficionándome, pero también por concierto, iba a decir morbo, no sé por qué me llegó la palabra esta ahorita, como de repente. Yo estoy dándole seguimiento a la base. Estos muchachos son casi, casi perfectos, ¿eh? Oye, hablan como una metralleta, maestro. Si tú no le pones Sí. atención, pierdes lo que están diciendo, ¿sí? Y luego son reiterativos a veces, se repiten, ¿no? Uno dice algo y otro dice lo mismo, pero desde otro punto de vista, desde las fuentes, por ejemplo, de los periódicos, ¿no? Y otro hace el análisis editorial. Y cuando ya no va el director, como que no se compone bien la cosa. Entonces, es una crítica sana, pero yo la verdad que estoy pegado ahí porque tiene mucha información, pues, y te la ponen ahí. Ojalá la dieran como nosotros, los viejos, ¿no? Un poco pausada para poder saborearla y entenderla, porque así, corriendo, nos tropezamos, ¿no? En fin, ¿cómo anda la hermosa, gloriosa Ciudad de México, maestro? Yo amo la Ciudad de México. ¿Qué hay de Pues novedades ahí? está, políticamente, digamos, está tranquila, porque las acciones de gobierno, porque las reformas políticas que tienen que ver con el conflicto principal que se ha generado por parte de la derecha ubicada en el judicial, Judicial. pues está marchando. Ya las listas de los que van a competir por parte del Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial ya están en manos del Instituto Nacional Electoral, y allí pues hay algunos problemillas porque dentro del INE hay un grupo que se conduce muy cercanamente con la política del que fue presidente del Instituto Nacional Electoral ¿Verdad? anterior, este señor, ¿cómo se llama? Se me escapa ahorita su nombre, ¿no? Ya, yo lo El tengo, hijo del... lo visualizo, pero también no recuerdo Sí, cómo se llama. bueno, entonces hay ese ¿Córdoba no grupito. será Córdoba? Lorenzo Córdoba, Sí, exactamente, ¿no? Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba. Entonces ese grupito, que son como seis responsables de comisiones dentro del INE, pues están generando conflicto porque le sigue poniendo piedras al proceso electoral, ¿no? Pero la presidenta, esta señora Tadei, y los demás miembros del instituto están haciendo su trabajo y han reiterado públicamente que este proceso está marchando y que se va a realizar como procede desde el punto de vista constitucional, ¿no? Entonces las cosas están tranquilas la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Lo que se está discutiendo, pues son un poco las locuras de Donald Trump, posicionamientos que tienen que ver con el apoyo a la presidenta y sobre todo, pues generando estrategias para evitar un conflicto mayor que lleve a a un proceder norteamericano, pues fuera de de la ley, y que tengamos que actuar de otra manera, ¿no? Figúrate, Entonces, Jesús. Mira, aquí habrá que hacer también un punto de inflexión. ¿Qué quiere Trump? O sea, ¿por qué no se dispara a sí mismo en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el buen sentido de la palabra. ¿Por qué no se dispara a sí mismo controlando el problema interno que tiene? Ahí se incuba el dinero de lavado de la droga, ¿no? El dinero está ahí en la industria, en el comercio, en las inversiones. Es un dinero que llega de la muerte de los que consumen la droga, pues. Porque ¿quién vende la droga ya? Pues los gringos.
o sus socios, capos, ¿no? ¿Por qué no hace una redada de todo eso? Porque eso es, ahora sí que dispararse de nuevo a sí mismo en el pie, ¿no? Entonces, ¿y qué hace? Bueno, lo mismo, insisto en Hitler, ¿no? Hace lo mismo que Hitler, busca el enemigo afuera, ¿no? ¿Y cuál es el enemigo afuera? Pues los culposos por culpables, los mexicanos que no detienen la droga. Bueno, decía Díaz Ordaz, fíjate que a quién voy a citar ahorita. Díaz Ordaz que lo acusaban de trampolín de la droga a México. Y Díaz Ordaz decía, pues si hay un trampolín, es que hay una alberca muy grande, ¿no? Haciendo la metáfora de que, bueno, si está la demanda ingente, una demanda enorme, eh, un profesor al que yo quise mucho, el maestro Llamosa, licenciado en Derecho, que me dio clases en el SET cuando yo era preparatoriano, él estaba ubicado en Tijuana, tenía su despacho ahí por la Avenida Revolución, y él decía, a ver, cuando alguien llega a Tijuana y pide droga, pide marihuana, pues si no había marihuana. Ah, pero llega uno, dos, un montón, empieza a haber demanda de marihuana, porque hay una demanda, pues. Pues es lo mismo extrapolándolo allá en el otro lado. Si allá hay gente que por razones ya no pueden pagar la renta, viven en un auto, sus hijos se le fueron, etcétera, etcétera, etcétera. La tragedia que trae un mundo en donde se amarra por nada más la economía y no por otras cosas. Eh, bueno, si pasa eso, entonces hay necesidad de fumar marihuana y otras cosas peores, ¿no? Entonces, por ahí debe de estar la solución. ¿Qué dice la señora Sheinbaum cuando habla de esto? Nosotros atacamos en la cosa del narco, primeramente priorizando cuáles son las causas de que se llegue a eso al consumo y la venta de droga. ¿Por qué los jóvenes hacen eso? ¿Acaso no estudian, no trabajan? Pues hay que darle becas para que trabajen, becas para que estudien. Y si eso se reproduciera de una forma multitudinaria, expropiando por impuestos, ya no digo por razones de Estado, ¿no? A los que están teniendo grandísimas ganancias, a ver, tú tienes una grandísima ganancia, pues tienes una grande aportación de impuestos. Y esos no van a los bolsillos de los políticos, regenteadores, como los sexenios de neoliberales, ¿no? Pillos, sino van directamente a precisamente a las causas que generan el desmadre de los jóvenes en las drogas y en el vicio. Y quien no tiene nada que hacer piensa en qué hacer mal, ¿no? Entonces hay que darle tarea a los jóvenes, hay que darle tarea a las mujeres que las dejan a los hombres irresponsables y tienen su hijo y se preparan. Yo tengo una rentera de una persona muy humilde que trabajaba en la cooperativa de la primaria, ganando cualquier cosa, se preparó en cuestiones estéticas, ¿no? Se preparó en medicina deportiva, se va a graduar pronto. Esa gente merece todo el respeto y admiración, pues. ¿Y cómo puede un Estado ayudar a que eso pase multiplicándose? Pues mirando hacia allá, no hacia abajo, hacia arriba. ¿Qué decía Víctor Jara? No hay que bajar al pueblo, hay que subir al pueblo. El pueblo está más arriba de todos nosotros, ¿no? Cuando persiste, pervive, con todo en contra. Imagínate, ¿no? Los que vienen de acá, de allá, ya están vendiendo sus casas, sus propiedades o lo que tengan para cuando vengan acá a México, pues tengan con qué sostenerse mientras encuentran una forma de vida, ¿no? Entonces, el mundo está cambiando. Y tú tienes razón. Yo lo he dicho más de una vez. Va a recular, se va a tropezar, ese Trump se va a tropezar, no va a tener ahora sí que orilla en el ring. Y cuando un oso está acorralado, araña y se avienta, pues. Y por eso esos aviones de espías que acaba de decir la señora Sheinbaum, pues sí, eso ha habido siempre, pero además con nuestro permiso, si hay acuerdos, ¿no? Bueno, el problema es que esos avioncitos de repente empiezan a tirar bombas a disque grupos de narcos y les peguen a gente que no es narco, la gente que vive en el campo, esos están allá sembrando droga y por ahí están los rancheros. Es decir, que haya una confrontación para poder hacer en forma estridente una decir, aquí estoy, yo sí estoy resolviendo el problema de Estados Unidos de la droga y del fentanilo. Mire, estoy atacando directamente el territorio vecino. Y eso creo que lo puede hacer, ¿eh? Le va a costar también. No creo que el pueblo norteamericano aguante eso. Si además de sacar a los indocumentados, acá cuando llegan van a ser bombardeados, pues entonces otro Gaza, pues. Están queriendo prosperar por ese lado, por el lado del genocidio, de la obsesión en contra del otro que es diferente a él, pues no van a llegar a feliz puerto, ni ellos ni el mundo, que es el asunto, ¿no? Esa será mi reflexión.
en cuanto a la presidenta. La presidenta ya tiene un gesto también duro, ¿eh? Ya no está aguantando mucho las balandronadas de Trump. Yo lo veo, o sea, el lenguaje corporal, ¿no? Facial. Se va, se va leyendo, pues. Y, y bueno, nada hay seguro en esta vida, ni siquiera la vida, ¿no? Pero bueno, ya estamos terminando. Nos faltan Mira, 7 minutos. Aprovéchalos, sí, Jesús. quisiera dar una opinión sobre un tema que has tocado, que me Sí. parece muy importante, ¿no? ¿Por qué Trump no se va contra los que viven de las drogas, los que distribuyen las drogas, los que tienen el poder económico y político en los Estados Unidos? Pues por una razón muy elemental, ¿no? Donald Trump forma parte de ese proyecto de gobierno en el cual la política, las decisiones las toman los oligarcas. Y en México, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tuvo el tino de separar al Estado del poder económico, el poder político del poder económico, ¿no? Aquí en México no mandan los señores del capital, ¿no? Manda el pueblo. Y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tiene precisamente algo que no tiene Donald Trump. Tiene el apoyo de 80% de aprobación de un pueblo que está apoyando el proyecto de gobierno, el proyecto económico, el proyecto social que ella encabeza. Y en consecuencia, no es fácil que un pueblo que está recibiendo mucho de lo que en otros momentos otros gobiernos le quitaron a la fuerza, a la mala, porque no había Estado de Derecho, no había justicia, no había lo que Andrés Manuel y ahora la presidenta llaman el humanismo mexicano. ¿Y en qué consiste eso? Pues precisamente en la aplicación de una política que mira hacia la colectividad, hacia el pueblo, hacia la gente más necesitada, hacia los pueblos originarios, hacia el México profundo. Y esto es justamente lo que eh, Fernando Benítez y Guillermo Bonfil Batalla planteaban desde hace años respecto de lo que es la cultura y los valores políticos y culturales del México profundo. Y el presidente López Obrador tomó eso en sus manos e hizo de esos valores un proyecto económico y político que es el que está ejerciéndose en nuestro país. Sí No es. puede Donald Trump hacer esto porque él mismo forma parte del sector oligárquico, del sector que controla los negocios, que controla los monopolios de la industria militar, que controla la economía, que se han enriquecido a costa de las drogas, de la pobreza y de la marginación y exclusión del pueblo norteamericano. Entonces, a mí me parece que en este debate que estamos impulsando a través de este medio, que por cierto me da gusto que ya esté presente en las redes sociales, especialmente en YouTube, entonces, pues sirva un poco para ir profundizando poco a poco en lo que representan estos dos proyectos de gobierno, el de Donald Trump y el de México. Y yo creo que la fuerza, las decisiones, la actitud política que está expresando la doctora Claudia Sheinbaum tiene que ver precisamente con eso, porque ella se sabe apoyada por el 80% de los mexicanos, en tanto que el otro señor
ya no tiene ni siquiera el apoyo de aquellos que votaron por él, Así porque es, está encabezando un proyecto en el cual predominan los intereses de los grandes consorcios económicos, políticos y militares, ¿no? Y por cierto, el sector militar a través de los generales, un general que formaba parte pues, de los puestos de mando muy importante, renunció a su puesto diciendo, yo no puedo hacer la defensa de un proyecto en el cual está de por medio la agresión al pueblo norteamericano y el avasallamiento a los pueblos del mundo. Y ya así es, renunció a su jerarquía militar. Y esta declaración del Comando Norte, del general que representa el Comando Norte, a mí me parece que refleja precisamente lo que Donald Trump empieza a sentir, que se le están deshaciendo las cuerdas que él quiso utilizar, que él quiso tensar desde el principio de su gobierno. Y ahora la máscara que expresa, que refleja en su rostro, más que ser la máscara de un hombre que está imponiendo determinadas posiciones políticas y militares, es el rostro de una persona que se está decepcionando de su propio proyecto, de así es, sus propias políticas, ¿no? Y ni más ni siente menos. que se le está desmoronando la situación nacional e internacional. Y por eso me parece que más que otra cosa, su rostro lo que refleja es preocupación, porque las cosas no le están saliendo bien. Ese es mi Así es, Jesús, comentario así final, es. José Luis. Muy bien. Pues yo quiero despedir este programa con una tango que los de la base pusieron al final de la reflexión, después de estar diciendo que los europeos fueron humillados, que el presidente de Ucrania también fue humillado, y este tango se llama Humillación. A ver qué nos trae eh, Sale. el tango este, ¿eh? Vamos a ponerle aquí sonido y vamos a darle para adelante. Empieza con pura música, pero luego viene la palabra. eh. Yo no sabía del amor que se arrodilla, balbuceando ruegos mansos de altiveces. Fue de ese modo con flaquezas que aún me humillan, como en mi delirio te llegué a querer. Hoy que despierto frente a tu liviana pasión en mi conciencia, que sintió de lleno el rigor, brota despecho de este amor que me envilece, el grito rebelde de mi humillación. Odio este amor que me humillo a tus antojos. Odio este amor que me enseñó a suplicar. Ansia torpe que me arrodilló bajo el yugo de tu pretensión. Odio este amor que al doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu calor.
Odio este amor que al doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu calor. Ahí lo tienes, Jesús, un tango, humillación para los humillados de Europa y para Zelensky. Nos Muy vemos la bien, próxima pues semana, Jesús, que estés muy bien. Un abrazo. igualmente nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Suerte. Hasta luego.